Ok, hermanos, es una bendición. Entonces, hoy vamos a ir con la segunda parte de este curso del mundo del Antiguo Testamento. En la primera clase vimos un poco sobre el periodo patriarcal. Ahí nos quedamos bastante, un poquito sobre las aportaciones arqueológicas que existen. Y pues vimos un poquito sobre algunos nombres, personas, lugares, algunas costumbres de los patriarcas, porque casi que toda la clase fue sobre los patriarcas y nos quedamos ahí viendo. Y al final, pues llegamos a ver algunos santuarios primitivos de Israel y hasta ahí nos quedamos. Hoy vamos a ver un poco sobre el Éxodo. Como les decía anteriormente, esta clase va un poquito más de trasfondo histórico, desde un contexto histórico, y desde ese punto es que lo vamos a ver. Ustedes están haciendo una tarea, despuesito vamos a hablar sobre eso, en un libro que les dejé, sobre usos y costumbres del Antiguo Testamento, y este va a ayudarles un poquito más a complementar la clase, ya que por el tiempo no puedo profundizar mucho. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. No vamos a estar profundizando, sino vamos a estar tratando de ver algunas cosas importantes. Pero en el libro que les dejé como tarea, seguramente ustedes van a seguir aprendiendo bastante. Metidos ya en la clase, cuando hablamos del Éxodo, sabemos que estamos hablando de la salida que Egipto tuvo. Creo que la mayor parte de nosotros saben que el libro de Éxodo que está en la Biblia, la palabra Éxodo viene del original hebreo que significa sencillamente salida. La palabra Éxodo no tiene como que un significado muy espiritual, sino que sencillamente significa salida. Y es que se relaciona a la salida que se tuvo de Egipto, ¿verdad? Para los hebreos sabemos nosotros que el carácter de una extraordinaria vivencia que se vive de la salida de Egipto, y ahí podemos ver la acción salvadora de Dios. Acá, en el seno del Antiguo Testamento, el recuerdo del Éxodo recuerda el pilar más destacado y fundamental de la historia de la salvación. En la historia, y todo lo documentado en la Biblia, se nos enseña una línea especial de redención hasta llegar al punto culminante de Jesucristo mismo. Y el Éxodo también es parte muy importante de esa redención. Por eso la importancia de esta etapa de la historia de Israel para comprender el desenvolvimiento de este plan de salvación de Dios. La experiencia del Éxodo constituye el paradigma primordial de la revelación de Dios en la historia humana. Es el acontecimiento fundamental de la vida del pueblo. Como les decía con anterioridad, nuestro objeto es ver un poco todo esto desde un punto histórico, de un contexto histórico, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo un poco en este momento sobre el imperio egipcio. Por eso el curso se llama El mundo del Antiguo Testamento, porque vamos a tratar de ver el trasfondo, el contexto, ¿verdad? Algunas cosas que las conocemos por documentos históricos, arqueológicos, y no específicamente porque las encontremos en la Biblia. Y vamos a ir al trasfondo de lo que vivía el pueblo de Israel cuando ellos estaban siendo esclavizados en Egipto. ¿Sí? Vamos a ver un poco sobre cómo era el imperio egipcio. Para la historia, este momento, este tiempo es conocido como la etapa de bronce. ¿Sí? Egipto en ese momento tenía un poder muy grande. Los arquitectos de este imperio que habían hecho los egipcios fueron los faraones de la dinastía 18, que fue fundada y consolidada
cuando Camose expulsó a los Hicsos de Egipto. ¿Por qué es importante ver esto? Porque mientras que los hebreos están siendo esclavizados antes de que se dé el éxodo, estas cosas están pasando en Egipto. ¿Quiénes son los Hicsos? En la historia, los Hicsos fueron faraones, fueron gobernadores, reyes en Egipto, extranjeros que habían llegado a Egipto y habían llevado sus costumbres, habían llevado sus dioses, habían llevado sus religiones. Pero Camose expulsó a los Hicsos, y al expulsarlos y sacarlos, porque eran reyes que habían ido a Egipto a apoderarse de él, cuando los expulsó, se da la explosión de un imperio egipcio muy grande. Esta dinastía mantuvo su poder durante 250 años. Estamos hablando más o menos del 1570 al 1310 antes de Jesucristo. Estos faraones fueron hombres de habilidad militar, defendieron las fronteras de Egipto, lo más dentro posible de Asia, hasta incluso lo que se conocía en ese momento como Palestina, fue víctima de la fuerza, ¿sí?, del poder de Egipto. Algunos nombres en la historia muy importantes de esta dinastía está Tutmosis I, entre el 1525 al 1494 a.C., hizo llegar las armas egipcias por el norte hasta el Éufrates. Ellos vivían una etapa de guerra y estaban dominando en ese momento a los pueblos que estaban a su alrededor. Después aparece Tutmosis III, entre el 1490 al 1435 a.C. Este realizó 16 campañas contra los restos de los Hicsos, contra los demás Hicsos que habían huido, y condujo a Egipto a lo máximo de su poder, extendiendo el imperio que iba desde el Éufrates hasta la desembocadura del Orontes, por el norte y hasta la cuarta catarata del Nilo en Nubia. Estos temas o estos datos nos enseñan que cuando los hebreos estaban siendo o viviendo como esclavos en Egipto, Egipto estaba viviendo un tiempo de poder increíble. Por eso es que ellos, cuando se da la salida del pueblo hebreo de Egipto, se sienten ofendidos por el poder que este país tenía en su momento, ¿verdad? Siguiendo con estos datos, llegamos al 1370 al 1353 a.C. y nos encontramos con Amenofosis. Este, hijo de alguien más que también se había hecho llamar como Amenofosis III, impulsó el culto de Atón. Este dato es importante, ¿sabe por qué? Porque este hombre declaró en ese momento a todo el pueblo egipcio que Atón era el Dios único. ¿Sabe por qué es importante? Porque él también quiso imponer ante todo Egipto y los pueblos que estaban bajo su dominio una religión de carácter monoteísta, ¿verdad? Entonces él dijo que Atón era el Dios único, diferente a lo que pensaban los egipcios, porque usted sabe que los egipcios eran politeístas increíblemente. Y eso trajo una dificultad muy seria con los poderosos sacerdotes de Amón, ese supremo dios en Egipto, ¿verdad? Que existía en ese entonces, que existía en ese momento, ¿verdad? Y entonces trajo problemas, trajo un poquito de dificultad en ese momento. El culto de Atón nunca tuvo amplia acogida. Fue combatida por las clases sacerdotales establecidas y por el núcleo de los egipcios conservadores. Como resultado, las dificultades internas pusieron en peligro al imperio de Egipto. Para ellos, Atón era el dios sol y Amón era el dios de la creación. Pero se quiso poner en ese momento una obligación para que creyeran en este
en este Dios. Llegamos entonces a darnos cuenta que esta dinastía no pudo perdurar mucho tiempo. Después de la muerte de este Amenfosis, la dinastía llegó pronto a su fin, y sus sucesores fueron dos yernos que abandonaron el culto a Atón y restauraron nuevamente el culto a Amón. Y finalmente fue el general Orrenhem quien acabó con el caos y devolvió a Egipto su poderosa condición. Vino un tiempo entonces de paz, vino un tiempo de seguridad. Al general le sucedió otro general y vino Ramsés I, al cual traspasó el poder de su hijo Setis y se convirtió en el fundador de la dinastía 19. Los faraones iniciaron la empresa de recuperar las pérdidas egipcias en Asia y hubieron varios conflictos de guerra que fueron inevitables en ese momento. Mientras tanto, ahí seguían viviendo los hebreos esclavizados y trabajando para el imperio egipcio. Y entonces llegamos a Ramsés II. ¿Por qué es importante Ramsés II? Porque casi seguro este Ramsés II es el faraón que se encuentra en Éxodo. Ya saben ustedes que en Éxodo no aparece concretamente el nombre del faraón con el cual Moisés tiene las dificultades y le pide que saque al pueblo hebreo y hacen las 10 plagas y se da la salida. Pues al parecer es este Ramsés II en el 1290 al 1224 a.C. Él había emprendido una guerra contra los hititas, ¿sí? Y habían dirigido los más poderosos ejércitos de aquel tiempo. Habían empleado un gran número de mercenarios. En la historia se nos cuenta que Ramsés II era poderoso, era violento, tenía grandes ejércitos, había invadido y había ganado grandes batallas. Tuvo un gran choque en el año 5 cuando su ejército marchó hacia Siria. Cayó en una emboscada en las cercanías de Cádiz, casi que fueron deshechos, pero pasó algo en el cual pudieron salir victoriosos, ¿sí? No pudieron reconquistar Siria, pero sí ganaron. Esa guerra continuó 10 años más sin ningún golpe decisivo por ninguna de las dos partes. Hubo paz con Ramsés porque ambas partes estaban exhaustas. Ese rey, Ramsés, ese poderoso rey con grandes ejércitos y grandes mercenarios, fue el cual Moisés tuvo situaciones, el cual Moisés le pidió que Israel pudiera salir de ahí. Es posiblemente este del cual se habla en Éxodo. La política de Ramsés II había llevado a Egipto a la paz y había contenido uno de los mayores periodos de actividad constructora de su historia. Ahora, veamos, llegamos a un punto en la historia bien interesante. En todos los textos extrabíblicos o fuera de la Biblia, se menciona repetidamente a los Hapirú como esclavos estatales que trabajaban en los proyectos reales. Fuera de la Biblia, no se menciona al pueblo de Israel o los hebreos, se mencionan a los Hapirú, ¿sí? Y posiblemente estos Hapirú son los descendientes de Israel, son los que vivieron esclavizados en Egipto, los que trabajaron para él y los que salieron del Éxodo. No se sabe con seguridad porque algunos textos históricos los trata a ellos como mercenarios, los trata como rebeldes. Sí habla que eran gente fuerte, que eran gente muy buena para el trabajo, diferente a los egipcios, ¿verdad? Pero sí se les menciona como gente guerrera, como mercenarios, como rebeldes, se les menciona en textos fuera de la Biblia. Según muchos historiadores, se piensa que esos Hapirú eran los hebreos y posiblemente por eso era el miedo del faraón, el cual los esclavizó porque tenía miedo que se rebelen contra él para entonces vencerlos, cuando ya el imperio egipcio era un imperio muy poderoso, ¿verdad?
Entonces, posiblemente este pueblo eran ellos, ¿verdad? Veamos algunas tradiciones del Éxodo y un poquito sobre la historia que se da. ¿Sí? Los relatos del Éxodo están fundamentados en acontecimientos con base histórica, como fueron la opresión y la liberación, que luego fueron engrandeciéndose para exaltar a Yahvé, que los había libertado de Egipto. Entre los sucesos y supuesta por escrito ha habido una larga y compleja tradición interpretativa. Ya sabe usted muy bien que se habla en Éxodo sobre la servidumbre. La Biblia cuenta que surgió en Egipto un rey nuevo, usted sabe muy bien, en Éxodo 1:8 lo dice, que no conoció a Josué y que puso sobre los israelitas capataces para que los oprimiera con trabajos duros y reforzados en la edificación de las ciudades grandes de Pitón y Ramsés, ¿verdad? Estos datos nos hacen ver muy bien y corroboran muy bien a la historia que estaban viviendo seguramente en el tiempo de Ramsés II. La tradición bíblica está de acuerdo con la historia de Egipto, ¿verdad? Que testifica entonces cómo Ramsés fue famoso por sus actividades constructoras y donde se habían podido asentar ellos. Además, en los textos egipcios aparecen los hapirú, obligados a trabajar en las construcciones reales. Lo invito, por el tiempo no podemos hablar mucho sobre eso, pero si a usted le gusta investigar, si a usted le gusta leer un poquito, que vaya y que usted lo pueda realizar, que vaya y usted pueda hacer un poquito una investigación y aprender sobre quiénes eran estos hapirú, que se cree que eran los descendientes de los hebreos los que vivieron ahí. Los textos históricos hablan mucho sobre ellos, ¿verdad? Sobre los hapirú. Posiblemente se crea que esa palabra es la que desemboca en una raíz del cual en un momento se volvieron como los hebreos, ¿verdad? Que son conocidos después en la Biblia. La historia general sitúa el Éxodo más o menos en el siglo 8 a.C. ¿Sí? La opresión comenzó más o menos bajo Seti entre el 1309 y 1209 a.C. y continuó durante Ramsés II. En la segunda parte del reinado del faraón tuvo lugar el éxodo. Este éxodo, además de concordar con los documentos egipcios sobre la construcción de la casa de Ramsés, es un texto verídico, es una historia verídica y real, dado que en la segunda parte del reinado del faraón se debilitó el poder egipcio y al mismo tiempo declinó el imperio hitita. Entonces, es bastante interesante que los acontecimientos que nos menciona la Biblia en Éxodo dan muy bien con los acontecimientos históricos extrabíblicos que nos hablan sobre este tipo de sucesos y sobre el faraón de Ramsés II. Todo esto implica que el éxodo se produjo en el siglo 8, lo que por otra parte es corroborado por la estela del sucesor de Ramsés, Mernaptah, donde se menciona la existencia de un pueblo llamado Israel en Canaán en torno a 1200. El éxodo puede datarse, por consiguiente, más o menos entonces en el 1250 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es dándonos cuenta que tanto la Biblia como los textos históricos dan veracidad de que todo esto fue real, todo esto fue cierto. Conocemos muy bien y es bastante famoso el número 10 de las plagas, ¿sí? Es un poquito difícil explicar estos fenómenos, por ejemplo, la transformación del agua en sangre como un resultado del movimiento anual del Nilo. Para los autores bíblicos no son catástrofes naturales, sino que son signos o milagros que Dios realiza a través de Moisés. Hace un poquito de tiempo, Hollywood hizo una película relacionada al Éxodo, le llamó Dioses de Egipcios o algo así, no recuerdo muy bien, y da a entender como lo de las plagas fueron catástrofes naturales, pero para la Biblia no fue así, sino que fueron milagros de Dios realizados a través de Moisés. Las plagas tenían la función de intensificar la tensión entre Dios y el faraón, como entre Israel y Egipto, ¿verdad?
para poder llegar a la culminación con la 10ª plaga y entonces llegar a ese momento en el cual Dios decide matar a los primogénitos. Todos tenían que manchar su puerta con sangre de cordero para que cuando pase el ángel de la muerte, los que tuvieran esta señal no tuvieran el castigo. Contra los egipcios sí, murieron los primogénitos, murió el primogénito del faraón, y entonces aquí es donde se da la Pascua y donde se comienza a celebrar la Pascua, ¿verdad? Y donde se da la sangre del cordero, también un símbolo de lo que tiempo después Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Según Éxodo, según Números, el total de personas que participaron en el Éxodo serían unas 600,000 personas hasta este momento, ¿verdad? Entonces, interesantemente, si usted trae el hilo de lo que pasa en Génesis hasta Éxodo, cuando Dios le da la promesa a Abraham, y Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, entonces Jacob, que se vuelve Israel, pues comienza a tener sus hijos, sus 12 hijos, del cual también está José. Su familia comienza a crecer, gracias a José, pues no mueren de hambre, sino que son llevados a Egipto ya con un grupo grande, y entonces unos 400 años después aparecen saliendo de Egipto ya siendo unas 600,000 personas, cumpliéndose la promesa de Dios en que iban a ser numerosas como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Pues el pueblo siguió creciendo y después de eso Jesucristo viene a darnos salvación a todos para que todos los gentiles podamos ser partes de esa promesa y entonces no podamos ser contados como la arena del mar, como las estrellas del cielo, como indica las promesas dadas en Génesis. Pero entonces vemos acá que el total de gente que va saliendo son aproximadamente unas 600,000 personas. Y podemos ver en este momento algunos episodios principales de la primera etapa en el desierto. Acá vamos a hacer un pequeño ejercicio. Presten atención todos, por favor. Vean a la diapositiva puesta acá. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio para que pueda ser proactiva la clase y que también mediante usted escriba, mediante que usted estudie, investigue y pueda seguir aprendiendo. Podemos ver acá dividido en estos 4 puntos los episodios principales de la primera etapa en el desierto, ya cuando ellos salen del Éxodo. Dese cuenta que estamos hablando de un poquito de etapas históricas, porque ese es el desarrollo de la clase, más que algunas cosas que usted ya sabe, como lo hecho por Moisés, con las plagas, con su hermano Aarón, con esto y el otro, es un poquito más de historia. Veamos entonces acá estos 4 episodios principales de la primera etapa en el desierto. Número 1, murmuraciones en Mará. Las aguas amargas, Éxodo 15, 22 al 27. Las codornices y el maná, el alimento que les envía Dios, Éxodo 16, 1, 36. Las murmuraciones dadas en Masá y en Meribá, las aguas de roca, en Éxodo 17, 1 a 7. Y la institución de los jueces, el gobierno que se comienza a dar del pueblo, en Éxodo 18, 1, 27. Estas son algunas características, algunos episodios principales que se dan en la primera etapa en el desierto, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tiene 10 minutos usted. Le voy a dejar la diapositiva puesta para que pueda ver estos episodios principales. Ahí están los versículos bíblicos. Y con estos 4 episodios principales en el desierto, haga usted su pequeña reflexión, enseñanza, o si usted ha aprendido homilética, su pequeño sermón homilético ahí, en el que usted ponga algunas características principales de la primera etapa en el desierto. Y de acuerdo a estos episodios, ponga usted
algunas reflexiones personales. Por ejemplo, algo malo o bueno hecho por los israelitas en el primer episodio con las murmuraciones, y una aplicación personal para qué hacer bien o qué no hacer. Segundo, relacionado al maná, una aplicación personal también, para qué hacer o qué no hacer. Tercero, relacionado a las murmuraciones en Masá y en Meribá, ¿sí? Lea por ahí y escríbame por ahí para ver aplicación personal, para saber qué hacer o qué no hacer. Y después en la institución de los jueces, el gobierno del pueblo, una aplicación personal para saber qué hacer o qué no hacer, ¿verdad? Haga una su pequeña reflexión, estudio, enseñanza, póngale el título que a usted le guste, escríbalo en una hoja y en este momento le tomo una foto y me lo envía a mi WhatsApp. Si puede en este momento, usted usa su teléfono cuando termine. Y si tiene libre su WhatsApp, pues puede escribirlo de una vez ahí en su teléfono y me lo puede enviar de una vez juntamente con su Biblia. ¿Tenemos alguna duda sobre el ejercicio que vamos a hacer en este momento, hermanos? ¿Dudas? Está claro, hermano. Gracias por la oportunidad de hacer el ejercicio. Le agradezco mucho, muy amable. Pastor Manolo, en las 4 exposiciones hay que hacer un resumen qué hacer y no hacer. Una aplicación personal, exacto. Aplicación personal. No tanto un resumen, sino que de acuerdo a lo realizado por los israelitas, tomar un ejemplo y una aplicación personal, podríamos decirlo de esa manera, si usted quisiera verlo así, cuando estemos en el desierto, ¿no? O sea, una aplicación, qué hacer o qué no hacer. Aquí se los dejo nuevamente. Vamos, por favor. Hay 4 episodios principales en esta primera etapa del desierto. La primera, la murmuración, el mará, aguas amargas. Segunda, las codornices y maná, el alimento suficiente. Tercera, murmuraciones en Masá y Meribá, en las aguas de roca. Y la cuarta, la institución de los jueces. Estos son los 4 episodios principales de la primera etapa en el desierto, cuando ellos han salido y han sido liberados de Egipto y van camino al desierto. De acuerdo a esos episodios principales, estudiemos cada uno de ellos y hagamos una aplicación personal. ¿Qué hacer o qué no hacer de cada uno de ellos? Tenemos 10 minutos, por favor. Vamos, hermanos.
Vamos a continuar, hermanos. 10 minutos dados. Espero que haya avanzado un poquito. La realización de este ejercicio fue más que todo para hacer un poquito interactiva la clase y que por medio de lo que usted lea y escriba, termine de aprender. Ya sabe que al final tendrá las diapositivas y si no pudo terminar, lo terminará de hacer usted. Seguimos entonces con lo que estamos viendo. Como les he estado repitiendo en varias ocasiones, esta clase trata la manera de poder enseñarnos un poquito lo ocurrido en el Antiguo Testamento de una manera histórica, de un contexto un poquito más histórico a lo que ya conocemos nosotros de manera bíblica, ¿verdad? Entonces, en ocasiones se puede volver para algunos un poquito cargado o un poquito cansado, estresado, pero seguramente lo podrá aprender. Vamos a avanzar entonces ahora, después de ver esos episodios principales de la primera etapa en el desierto. Continuamos en la historia de Israel después de lo ocurrido por ellos y llegamos entonces a la teofanía del Sinaí, a ese hecho muy importante que se da de acuerdo a la revelación divina en el Sinaí, ¿verdad? Este es un elemento muy importante para el Pentateuco. Cuando hablamos de teofanía, hablamos de la aparición o la manifestación de Dios al ser humano, y aquí hay una manifestación de Dios. Sabemos que existe una densa nube con relámpagos y truenos, fuego, humo, temblor, viento. Esos son los signos precursores y manifestativos de la presencia de Dios, de nuestro Dios creador, terrible y majestuoso, el Señor del universo que gobierna los elementos cósmicos como lo entendemos y lo conocemos. De este concepto divino brotan algunas prohibiciones, lo mismo que los ritos de purificación y respeto a los lugares sagrados. Esta teofanía descubre a los israelitas un rasgo más de la personalidad de Yahvé en el momento de la salida de Egipto. Israel experimentó la benevolencia de Dios Salvador cuando fue rescatado de la esclavitud que tiene en el desierto de Sinaí, y ahora va a experimentar la majestad temible de un Dios creador. Ahora conoce al poderoso Dios. Además, sabe que es un Dios que quiere y exige del pueblo una obediencia total y que también sancionará las transgresiones. Es aquí donde se dan cuenta los requerimientos que Dios quiere del pueblo de Dios, los requerimientos que Dios quiere de parte del pueblo de Israel como pueblo escogido por ellos y que va a sancionar todas las transgresiones hechas y realizadas, ¿verdad? Después entonces de que se les pide que celebren por primera vez la Pascua, ya aparecen los versículos ahí en la pantalla, en Números 9:14, los israelitas dejan el desierto de Sinaí y prosiguen su marcha hacia el desierto de Faraón, ¿verdad? Es un poquito difícil la localización, no obstante es evidente que en el relato los nombres de las localidades están en función de la narración y no pretenden ofrecer indicaciones geográficas precisas. No es esa la intención de algunos pasajes de la Biblia. Al dejar las extensiones inertes del desierto y llegar a Cádiz, se recuerda usted muy bien, eso muchos de nosotros que no lo sabemos, donde hay un gran oasis con numerosas fuentes. Por un momento los eruditos pudieron pensar que habían llegado a un lugar de delicias. Sin embargo, esta región todavía es un desierto. Ahí en Cádiz se establecen entonces los israelitas y consideraron ahí un sitio ideal para preparar el ataque contra Canaán. Hasta ese momento, después de la salida de Egipto, van transcurriendo unos 2 o 3 años más o menos. Cádiz se convierte pues en un centro de operaciones diversas y es donde se envían a los exploradores al país de Canaán. Podemos encontrar eso en Números 13, 2 al 26. Seguramente usted conoce este suceso en el cual se envían a los exploradores.
El informe que traen los exploradores provoca una revuelta en Israel contra Moisés y contra Dios. Ustedes saben que los israelitas siempre fueron reclamadores, quejones, y provocó una revuelta contra Moisés y contra Dios, porque derrotar a las poblaciones de Canaán se presenta como una situación difícil de hacer, como algo muy imposible de realizar. El castigo divino para esta rebelión es la decisión de hacer permanecer a Israel en Cádiz durante 38 años, ¿sí? Hasta que hubiera desaparecido la generación que había salido de Egipto. A veces llegamos a este punto y pensamos que es automático de un tiempo a otro, que después pasan a la tierra prometida, pero no es así. Es aquí donde hay un tiempo más extenso. Hay 38 años. A partir de acá comenzaron largos años de la vida de Israel en el desierto, sobre la cual no hay muchos datos, no sabemos mucho. Moisés debió establecer su residencia cerca de Cádiz y perfeccionando su obra de organización, legislación, y durante este tiempo los israelitas entraron en relaciones con diferentes pueblos de la península sinaítica, madianíticas, calebeitas, kenitas, y algunos clanes de esas tribus se agregaron a los israelitas. Comenzó a haber idolatría, comenzaron a mezclarse con otras personas, con otras tribus. La rebeldía de Israel se hizo muy, pero muy evidente en este momento, pues, como decíamos con anterioridad, el castigo de Dios hizo entonces que pasaran ahí prácticamente casi unos 38 años en ese lugar hasta que ellos pudieron entrar. Podemos encontrar entonces acá, o podemos dividir otros episodios principales de esta segunda etapa en el desierto. De esta segunda etapa. Como primer episodio, la exploración de Canaán y la revuelta del pueblo, de lo que ya estábamos hablando con anterioridad. ¿Sí? El mal informe que trajeron, el temor presentado, y entonces la revuelta que se hace, las quejas y todo el asunto que se hizo de acuerdo al informe que se trajo por parte de los exploradores. Como segundo episodio principal, la rebelión de Coré contra el sacerdocio de Aarón, ¿verdad? ¿Se recuerda usted eso? Si no, pues ahí están los versículos para que usted vaya a ver, y están puestos acá de esta manera para que usted vaya entendiendo un poquito el tiempo en que se estuvo dando y usted vaya dividiendo muy bien lo de los acontecimientos. Vemos después, como tercer episodio principal, la muerte de Miriam y Aarón, un suceso muy delicado, muy triste en ese momento para Moisés y para el pueblo israelí en ese momento, ¿verdad? Y después de eso está el agua que brota de la roca, un suceso también muy importante en Números 20, del versículo 2 al 13, ¿verdad? Eso es como un pequeño resumen, porque como les he dicho, no podemos profundizar mucho. Llega finalmente entonces el momento de proseguir la marcha hacia la conquista de la tierra prometida, ¿verdad? Ya avanzando un poquito, por eso les he hecho el resumen con anterioridad. Llegamos a ese momento en el cual llegan a conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Al llegar al territorio de los amorreos, los israelitas pusieron el campamento en las llanuras de Moab, cerca del monte Pisga, una cima del Nebo. Lo encontramos en Números 21-20. Desde aquí, Moisés envía mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, quien, según el relato, reinaba sobre el territorio que está al norte de Moab, Números 21-21. La negativa de Sihón a permitir el paso a Israel provoca un enfrentamiento que tiene lugar en Yahaz. La victoria de Israel implica la conquista de los territorios hasta el torrente Yabok,
frontera del norte de Sihón. ¿Por qué es importante ver estos datos? Muchas veces no profundizamos mucho y creemos que, bueno, las cosas se dan de manera muy rápida y creemos que Israel vino y solo dio las 12 vueltas, conquistó y ya se quedó con la tierra de Canaán, con la tierra prometida. Pero no, antes de eso, ya Israel había tenido sus aventuras, ya Israel había peleado, ya Israel había tenido guerras, tuvo que ir conquistando otros lugares con anterioridad para poder llegar a Canaán, ¿verdad? Entre las ciudades conquistadas se alude a Didón y Madadá. A continuación, Israel se enfrenta con Og, rey de Basán, una región que está situada al norte de Yabok. La batalla tiene lugar en Edreín y se resuelve a favor de los israelitas. Aquí entonces someten toda la región y aquí Israel destruyó y saqueó todas las ciudades del territorio de Basán, preparándose entonces para poder llegar a poder tener su objetivo final, que es llegar a Canaán, ¿verdad? Veamos entonces, como un pequeño resumen, algunos episodios principales de la tercera etapa del desierto. En números 20, del 14 al 21, conflicto en Edom. En números 21, del 4 al 9, la serpiente de bronce. Moisés levanta la serpiente. Y esta es un símbolo también de Jesucristo, ¿verdad? Sería interesante que usted también pueda estudiarlo como tal. Después tenemos la victoria sobre los reyes de Sihón y Og, los oráculos de Balaam, ¿verdad? ¿Se acuerda usted el porvenir glorioso de Israel? Esas profecías que comienza a dar Balaam sobre lo que vendrá, y la infidelidad en Balaam Pagor, esos actos de idolatría que también podemos ver nosotros en números 25 del 1 al 9. Avanzando entonces, llegamos a un momento trascendental, ¿sí? Y un momento en la vida de Moisés, llegando ya a lo último del Pentateuco. Moisés está a punto de concluir su misión. Y Dios sabe por qué él no pasará al Jordán, pero ordena nombrar a Josué como su sucesor. ¿Se recuerdan ustedes? Finalmente, da orden a Moisés para que pueda subir al monte Nebo con el fin de contemplar toda la extensión de la tierra prometida. Y entonces ahí muere Israel. Curiosamente, termina así la historia de Moisés, aquel gran caudillo del pueblo de Israel, figura grande que dominó todo el Antiguo Testamento y a quien la Sagrada Escritura da grandes títulos y grandes atribuciones. Para el pueblo de Israel, en el Pentateuco, la figura de Israel es muy, pero muy importante. Veamos algunos títulos, veamos algunas atribuciones que se le pueden dar a Moisés. En Números 12:3 se le atribuye el título del hombre humilde. En Números 12:7 al 8 se le atribuye el título del más grande de los profetas. En Deuteronomio 33:1 se le atribuye el título del hombre de Dios. En Josué 1:1 se le atribuye el título de el siervo de Yahvé, el siervo de Dios. En Jeremías 15:1, el intercesor por excelencia. Después encontramos también en Eclesiastés 45:1-6, el más grande de los hombres y el más querido por Dios. En Deuteronomio 5:5, el que transmite a Israel las voluntades divinas. En Juan 1:17 y Gálatas 3:19 lo encontramos como el mediador de la ley. El mediador de la ley.
y en Mateo 17:3, el que resume el Antiguo Testamento, ¿verdad? Podemos utilizar esta gráfica que les he dejado acá para que puedan ustedes estudiar estos títulos, estos nombres, aprender un poquito más sobre Moisés, hacer su pequeño estudio o poder realizar ahí algo que les pudiera servir o les pudiera beneficiar, ¿verdad? Y entonces termina esta parte del Pentateuco llegando al momento trascendental en la vida de Moisés, donde concluye con la muerte de este hombre tan importante como es Moisés. Esta es entonces, hasta el momento, en esta historia, en este mundo del Antiguo Testamento, un poco sobre lo que llevamos en la clase de esta noche, sobre el Éxodo, sobre el imperio egipcio. Hemos visto entonces un poquito sobre el imperio egipcio, cuál era el contexto de lo que vivían los hebreos cuando vivían esclavizados en Egipto, ¿verdad? Un poquito sobre los faraones que estuvieron antes que apareciera Ramsés II, que fue seguramente el faraón al cual Moisés confrontó, Moisés enfrentó para darle salida a los israelitas de ese lugar. Hablamos que según la historia hubo un pueblo, hubieron unas personas conocidas como los Japirú, que posiblemente estas sean los descendientes hebreos, esos eran los que estuvieran ahí trabajando para poder construir el imperio egipcio, ¿verdad? Hablando de las tradiciones del Éxodo de la historia, sobre la servidumbre de ellos, la fecha en que se da, posiblemente fue en el 1250 antes de Cristo, donde salieron esas 600,000 personas, según la Biblia, desde ese lugar, desde Egipcio, ¿verdad? Desde Egipcio. Desde Egipto. Y nos quedamos por acá. En la primera etapa, en el desierto, podemos dividirlo en estos 4 episodios: las murmuraciones en el Mará, las codornices y el maná, murmuraciones en Masá y Meribá, y la institución de los jueces. Después es muy importante en el Pentateuco el momento en el que Dios se le revela al pueblo de Israel en el Sinaí, la forma en que se revela, lo que les hace ver, porque después de que los israelitas habían tenido a Dios como un Salvador benevolente, ahora lo ve como un Dios majestuoso, temible, ¿verdad? Nuestro Dios creador. Es donde entonces Dios le hace ver que quiere un pueblo escogido para él, y si no, pues habrá también transgresiones por no obedecer. Después de la celebración de la Pascua, pues vemos que siguen hacia el desierto, y hemos aprendido que después del informe de los exploradores, Dios los castiga quedándose en ese lugar 38 años. 38 años en ese lugar, ¿verdad? 38 años en ese lugar. Después hay unos episodios principales de la segunda etapa del desierto, entre los que podemos ver la exploración de Canaán y rebelión del pueblo, la rebelión de Coré, muerte de Miriam y Aarón, y el agua que brota en la roca. Y entonces llega finalmente pues el momento en que Israel prosigue su marcha y conquista la tierra prometida. Nos hemos dado cuenta de todos los eventos de la guerra que tienen antes de poder llegar a este momento importante. Entre los episodios principales de la tercera etapa del desierto
el conflicto con Edom, donde se les niega el paso, la serpiente de bronce, ese símbolo de lo hecho por Jesucristo un tiempo después, la victoria sobre los reyes, Sihón y Gog, los oráculos de Balaam, donde se profetiza el porvenir glorioso de Israel, y la infidelidad en Baal, peor, ¿verdad? Esos actos de idolatrías que podemos encontrar en Números 25, 1 a 9. Se llega a la conclusión del momento trascendental en la vida de Moisés, ¿verdad? Dios, pues, ordena nombrar a Josué como sucesor y también ordena a Moisés para subir al monte Nebo con el fin de que contemple la extensión de la tierra prometida, pero no puede pasar, sino que entonces él ahí muere, ¿verdad? Y así termina la historia de Moisés. Y vemos acá algunos nombres, títulos, atributos que se les dan a Moisés, ¿verdad? Que se le dan a Moisés, ¿verdad? Unos títulos que se le dan a Moisés. Y entonces estamos llegando a casi que a la conclusión de la clase, pues hoy quiero hablar un poquito sobre el libro que están leyendo por las tareas y después les indiqué en el grupo que tendremos la oportunidad de conocer al representante legal en Guatemala de la Universidad Teológica Norteamericana para que nos dé un poquito de información, ¿verdad? Voy a regresar